¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Frente a la rebaja de impuestos anunciada por Isabel Díaz Ayuso, resulta que el gobierno de Sánchez hace justamente lo contrario. La electricidad y los carburantes ya se han disparado 37 euros por hogar en solo 15 días. El precio de la luz cierra la primera quincena de mes con un incremento del 45%, mientras que repostar es un 25% más caro que hace un año. El gobierno se abre ahora a la posible suspensión temporal del impuesto a la producción eléctrica para paliar el elevado coste de la factura. Pero según los expertos, eso supondría solo un ahorro de unos 2 euros. Una buena solución, que el gobierno no se plantea, sería la rebaja del IVA. La subida del precio de la luz es una decisión del gobierno, que ha multiplicado los peajes y cargos por 3,3 veces. Son peajes y cargos más elevados que el propio coste de la electricidad. Se trata de una subida que afecta a 28 millones de consumidores, especialmente autónomos y familias vulnerables. Esa presión fiscal del gobierno de Sánchez provoca que los españoles paguemos la factura de luz más cara de Europa. Frente a un coste por megavatio que los alemanes pagan a 68,12 euros o a 69,09 que pagan los belgas, los españoles pagamos 78,86. Y eso son, otra vez, datos. Milagros, ¿qué interpretación hacemos? Bueno, pues una interpretación muy dura porque además ataca a los dos frentes más importantes de una sociedad, a las personas y a las personas más vulnerables, que incluso ven cómo los apoyos y los beneficios que se pusieron en marcha con el Partido Popular desaparecen. Hay datos que llevan a unos incrementos de la factura de casi un 78%, esto quiere decir que quien pagaba 100 va a pagar 178, y hay pensiones que no están como para esas bromas, ni muchísimo menos. Y después tenemos el problema de la actividad económica, de las industrias, de nuestras empresas, de los regadíos en el sector primario, que con esta subida de la energía dejan de ser competitivos. O sea, si ya tenían pocos beneficios, con esta subida de la energía absolutamente quedan desprotegidos, es decir, van a vender, a producir más caro de lo que les van a pagar, porque en el resto de países, y lo hemos visto, el coste de la energía es muy inferior. En una empresa el coste de la energía viene a ser un 30% del coste de producción. Es decir, estamos hablando de mucho dinero, el que está en riesgo. Y luego el modelo que ha elegido el gobierno, porque es que toda esta subida corresponde a decisiones ideológicas, no a decisiones que tengan que ver con el modelo energético europeo ni con subidas generalizadas en el resto del mundo. Es un modelo absolutamente ideológico y todos estos crecimientos, fruto de decisiones políticas, no van a la energía, van a la factura, a la parte del consumidor. Es decir, toda esa ideología política la pagamos los consumidores, la pagan las industrias, la pagan los trabajadores y la pagan fundamentalmente las familias y los más vulnerables. Eso sin tener en cuenta que hemos perdido capacidad de decisión porque se han reducido el número de tramos que podemos elegir a la hora de contratar y o ponemos la lavadora y el lavavajillas por la noche o ya me compré 2 programadores para no tener que estar a las 12 de la noche esperando a poner el lavavajillas y yo, si no estoy, pues el miembro de mi familia que le toque, ¿no? Entonces, es muy triste que tengamos que cambiar por razones ideológicas los hábitos y las costumbres y sobre todo que hay gente que no va a poder encender la placa y no va a poder tener calor en invierno. Lo más fácil sería que bajaran el IVA, cosa que hacen en otros países europeos, y aquí dicen que no, que Europa no nos deja mentir. Europa ya nos ha dicho que si queremos podemos bajar el IVA de la luz y aquí no nos lo bajan. A ver, Mila, es que los españoles son unos tipos que se quejan de todo, porque... Oiga, que no puede poner usted las lavavajillas y la lavadora. Pues claro, hasta ahí podíamos llegar. Pues vaya usted al lavadero
como las antiguas mozas cuando iban al río y aprovechaban para tirar el pañuelo a ver si venía un mozo, o la lavavajillas. Pues coño, pues vileda y a correr. Bueno, dicho esto en plan de broma, ¿no? Que es como hay que tomarse. Este es un asunto, desde luego, yo creo que les va a quitar más votos que los indultos. Mucho más votos que los indultos. No solo ya por el 44%, que son 240 más que cuando hace 3 años llegaron al poder, sino porque largaron mucho, prometieron mucho. Y a Felipe González le costó 30 días, cuando llegó al gobierno, en 30 días supo lo que era la realpolitik. La NATO, que está de moda en estos días y que luego me gustaría decir algo, el tío entendió que sí, que había prometido un referéndum, pero que la realpolitik iba por otro lado y los intereses de España. Y se jugó el tipo e hizo un referéndum de permanencia. Y hay un vídeo que se ha hecho, claro, como no se va a hacer viral, de Irene Montero, cuando todavía era una joven en flor, y no había pisado moqueta. Diciendo que es una vergüenza que me hagan poner la lavadora a las 2 de la mañana o que los niños dejen de estudiar a esta hora porque es más cara la luz. El 4%. Solo si Pablo Iglesias se sienta en el Consejo frente de Ministros, a las eléctricas, se le mirará a los ojos a Galán y al otro de sí, a las Borja, eléctricas, a las eléctricas, sí. etcétera, etcétera. Bueno, y lo que es más mire lo que ha pasado en cuanto lo que a es más los acojonante ministros. es lo de un tal Garzón, no confundir con Baltasar, porque Baltasar, sujeto de predicado, ha demostrado saber hacerlo, y hacerse rico también. No, este chico que dicen que es ministro, que se llama Alberto Garzón. Sí, se llama Alberto Garzón, este ministro. Que acaba de poner un tuit. Ese que desprecia las industrias nacionales. No, y que desprecia, que ha puesto un tuit en el que llama organización terrorista a la NATO, de la cual su gobierno, de la que él forma parte, ahora está muy entusiasta de que van a celebrar la cumbre el próximo año. Y tiene dos, su batalla, no sé si estáis viendo el europeo o no, ya sabemos que hay que pagar un alto estipendio en honorabilidad por ver el europeo, que es encender la televisión de Berlusconi, como todo el mundo hace los programas en Oxford y en Cambridge, ¿no? Pero si veis, encender la televisión, que es un 4% de la factura de la luz. Pero si veis, el europeo, como el otro día contabilicé 25 minutos de anuncios de juego, sobre el juego, de casas de juego, de apuestas, que es la gran batalla que emprendió, ya la ha perdido, el ministro Garzón. Pero claro, en el tema de la luz, aparte de subir la inflación y ponerlo todo como un carajal, es que afecta justamente a los teóricos votos por los que ellos están ahí. Porque aquí, muy cerca de este estudio, tiene su despacho, o algo más, no sé, una tal Botín, que se apellida Botín, y que no duerme porque la luz ha subido, ¿no? No duerme, se le ha quitado el sueño. Y a estos, a las Monteros y los restos tampoco duermen porque ya están en 120.000, 140.000 euros, más coche oficial, y la gasolina no la pagan. Es decir, que un poco de estos chicos jóvenes, un poco primero de humildad, segundo de lectura y tercero de sentido realista de lo que somos, ¿no? Y yo creo que esto sí que les va a pasar están muy nerviosos con este asunto, ¿eh? La factura nos va a llegar a nosotros dentro de unos días y nos vamos a quedar temblando. Claro, por eso no está el aire acondicionado. Bueno, hay que ahorrar a estas horas. De hecho, yo vengo aquí para ahorrarme la luz de casa. Al final, lo habíamos notado. No, de hecho, llámame más porque está la cosa muy justa con la luz. Yo creo, mira, que sí que hay una parte que dices que es ideológica, pero no del todo, que eso está mal hecho en Europa. De hecho, toda Europa está sufriendo ahora mismo porque tenemos un exceso de consumo de gas que el norte, que el norte de África ya no da para más y estamos volviendo a quemar carbón a ese nivel porque no somos capaces de producir ni de ingresar todo lo que tenemos. Es decir, ¿sabes que la factura del gas en Finlandia es más barata que la de España? En Finlandia, país de eternas nieves, que aquí nos cayó la Filomena y nos hartamos a pagar. En Finlandia es más barata. Déjame terminar. No, por supuesto, era un apunte. No, que lo que quiero decir es que no solamente es ideológico, es que
que probablemente tenga una parte, sino que es que además estamos haciendo un abuso y un exceso de consumo generalizado. No digo que sea ni comunista ni capitalista, digo que estamos muy mal, o sea, que la cosa está tan mal que es que ni con todo el gas que traemos es suficiente y hemos vuelto a quemar carbón para generar energía. Obviamente, si consumes a ese nivel, pues los precios van a subir irremediablemente en general. Ahora vamos países por países. Hay una cosa que es dramática, fíjate, y un dato que es muy relevante. En diciembre del año pasado, España tiene la cuarta parte de paneles solares que Alemania, tiene la cuarta parte. Bueno, pues en diciembre del año pasado España generó un 10% más que Alemania. Fijaremos con la barbaridad, o sea, teniendo una cuarta parte de energía fotovoltaica. Claro, pues eso quiero decir, tenemos con la cuarta parte de Alemania somos capaces de generar más. Pues imaginaos si en vez de ser tan mendrugos como somos, en vez de ser la cuarta parte de los paneles solares de Alemania, tuviéramos una capacidad. ¿Por qué? Porque por solucionar algunos problemas que son endémicos, que ni siquiera son de Pedro Sánchez. Es decir, el desastre del mix energético que tenemos en este país es clamorosamente caro. Es decir, la forma en la que introducimos unas energías, las gestionamos, las guardamos y las vendemos, nos tiene un coste de almacenamiento y de transporte enorme. No hemos invertido lo suficientemente bien en renovables. Quiero decir que hay muchas cosas por hacer para bajar ese precio de la factura. Que ahora rápido, y ahora nos centramos en Pedro Sánchez para que no os agobiéis. Quiero decir, yo doy un poco el plano general para que veamos que estamos mal en general. Es decir, y que podríamos estar muchísimo mejor si tuviéramos una serie de gobiernos que dijeran, por cierto, y aquí a lo mejor Graciano se enfada porque hay una parte de muro que yo mantengo, que es la de la nacionalización de los sectores energéticos. Si tuviéramos una empresa pública bien pero gestionada, ahí esa es la clave. Todas públicas. Es que no es lo mismo, es que no es lo mismo una energía. ¿Endesa qué era? No es lo mismo una empresa privada cooptada por políticos que una empresa pública dirigida por, como decíamos, las competencias para competentes. Me pongo en la utopía, yo me imagino, no, imagino a lo mejor. Si yo quiero que se nacionalicen. Pues bien, entonces bien. Pero Sánchez Galán, es que no me ha regalado ni la camiseta verde esa que le ha dado al general del CNI. Lo que quiero decir es que hace falta un proyecto energético a largo plazo. Y no quiero decir que sea absolutamente todo público, pero tener al menos una empresa energética pública que sea capaz de competir, bien gestionada, sería una maravilla. Ahora, de todo esto que yo he dicho, que es lo que creo que habría que hacer en general, nuestro gran gobierno del escudo social, lo único que nos propone es decirnos que lo importante no es la hora, sino quién, es decir, sino quién plancha, un hombre o una que mujer. Eso es pues durito de aceptar y que nos van a bajar 3 impuestitos. Eso es lo dramático, es decir, que serán 2 euros en la factura. Bueno, oye, que bienvenidos sean esos 2 euros. Pero si el drama es que efectivamente tenemos un ministro de consumo, bueno, como tenemos otra universidad, que por tener tenemos un montón de cosas ahí que no sabemos muy bien para qué. Tenemos un gobierno enorme que podría utilizar esto, es decir, podría, y fíjate, lo digo desde la comunicación política, podrías aprovechar que estamos en el momento más caro del mundo para a tu favor decir, señores, es el momento de plantear en España una reforma de modelo productivo y te lo tiras a tu favor, y te construyes un modelo productivo de aquí a 20 años a tu favor, pero en vez de eso, como no hay nadie con la capacidad de hacer una estrategia a 6 meses, pues bueno, voy a bajar 2 eurillos para poder decir. Y eso es lamentable. Entonces, señores del gobierno, para eso no hace falta un gobierno. Quiero decir, igual si negocio yo con Endesa y renuevo 12 meses, me quitan 2 euros más. O sea, que es que el fondo es una basurilla. Pues vaya usted llamando. Claro, pues eso. Yo lo que no veo que hayan aprendido nada de las elecciones de la Comunidad de Madrid. O sea, realmente a los ciudadanos, y lo mencionaba también Graciano, lo que le preocupa, lo que le afecta directamente a su vida cotidiana, y la subida de la luz afecta directamente. Vamos. El debate sobre los indultos, sí, es un debate muy interesante, que puedes ir a cualquier bar y preguntar la opinión de la gente y la gente se moja, pero donde realmente afecta la vida, y eso electoralmente les va a afectar en votos, es la subida de la luz. Entonces yo creo que la suspensión que han anunciado la ciudadanía va a ver una vez más que les están tomando el pelo. Y otra parte importante, que creo que también lo ha tocado Milagros, es el tema de cómo afecta a la competitividad y la economía española este tema. O sea, nuestra economía no es competitiva. Nosotros hemos apostado por un modelo productivo económico basado específicamente en el turismo, en el ladrillo, que es verdad, el turismo es bueno en España, lo hacemos perfectamente, pero nunca vamos a ser competitivos en Europa si no abordamos una reforma energética, una reforma de calado, una reforma pactada, porque tenemos que garantizar que se implante durante muchos años, una reforma que esté dentro de una estrategia europea de energía, porque es verdad que no podemos recibir gas única y exclusivamente de Argelia, tenemos que buscar acuerdos, es verdad que luego topamos con Rusia y ya empezamos a tener otro tipo de problemas, pero quiero decir, si no hay una altura de miras, una reforma energética, no vamos a tener una economía competitiva, o sea, si no cambiamos el modelo productivo, no vamos a tener una economía competitiva. Y la ciudadanía, Sánchez, le va a pasar mucha factura, y esta ñapa que ha hecho hablando del impuesto de generación,
va a cabrear todavía más, porque van a ver que no ha habido una bajada como tal. Al final, esta tomadura de pelo, hombre, yo creo que Sánchez lleva una racha muy mala desde el 4 de mayo, es metedura de pata tras metedura de pata. El señor Casado supongo que le interesará el bien de todos los españoles, pero se estará frotando las manos porque no se puede hacer peor, no se puede hacer peor porque está dejándole vía libre para poder gobernar el día de mañana. O sea, así lo veo ahora mismo. Cristiano, no olvides una cosa, en esto ya que hemos entrado en política, digan, las elecciones nunca las gana la oposición, las pierden los gobiernos. Felipe González gana el 82, con mayoría, 200 diputados, por el desastre de la desintegración de UCD. Aznar gana 14 años después por la corrupción que había y por el desgaste. Rajoy le gana a Zapatero porque había dejado aquello como un solar. Y Casado va a ser presidente por el desastre generalizado. Pero por ir al tema, y voy muy breve, vamos a ver, es verdad, nosotros tenemos un problema muy gordo desde siempre, desde la pertinaz sequía, porque es un país sin recursos energéticos. Pero nosotros somos el país con más horas de luz de toda Europa, creo. Somos un país sureño, en fin, etcétera, etcétera. Pero los paneles, yo que utilizo paneles, porque la ecología no es una cosa de partido, es de creértelo, ¿no? Soy un tío del surco y es que los paneles son carísimos. Y menos mal que ahora estos chinos han empezado a hacer lo que, claro, se estropean a los 2 días. Pero nosotros, por ejemplo, exportamos paneles. Sí. En mi tierra, en Aranda de Duero, está Tecno Aranda, que se llama, que construye, yo creo que construyen, es la primera fábrica de aerogeneradores, y se van a Alemania, básicamente se van a Alemania. Y medio México son paneles solares españoles. Sí, eso es. Pero luego no lo ponemos aquí. Pero para eso, aparte de gente competente, ingenieros, técnicos, físicos, expertos y tal, entra la política. ¿En qué sentido? En que se tienen que poner de acuerdo, coño. Es decir, en un asunto se tienen que poner de acuerdo. Es decir, oiga, vamos a dejar por unos 5 minutos los indultos. Vamos a ponernos de acuerdo en el tema energético, que es un asunto de comer. Y ahí me callo. Estaría bien ponerse de acuerdo, pero nos hemos enterado por los papeles, cuando ya estaba publicado, casi con la factura en casa, ¿no? O sea, es difícil cuando nadie no son capaces de escuchar, porque ni siquiera se plantean que tienen que escuchar. Es difícil hablar con quien no quiere. Yo creo que en esto algo sí que se podía aportar, ¿no? El déficit tarifario que encontró Mariano Rajoy era de 27.000 millones de euros, provocado por el anterior gobierno socialista, ese Carajal que decías tú que se había dejado. Se estaba recuperando, se había pagado ya toda la deuda de déficit tarifario y hemos vuelto otra vez, ya el último año ha habido 500 millones otra vez de déficit tarifario. Es decir, que sí, efectivamente, ahora hay que mirar hacia adelante y hacer un plan, pero también hay que ver lo que se ha hecho hasta aquí y lo que a lo mejor no deberíamos haber hecho, y yo soy partidaria de la descarbonización, pero lo que no puedes es cerrar centrales térmicas en España utilizando carbón nacional, cuando sabes que eso te va a obligar a traer carbón de Marruecos porque no tienes capacidad energética suficiente. Todos queremos acabar con el carbón, todos queremos ¿quién puso un impuesto al sol? O sea, evitar la contaminación. El Partido Popular puso un impuesto al sol. Déjame o sea, de verdad que es importante porque poner un impuesto al sol solamente lo puede hacer, el Partido Popular. Le falta el impuesto a la respiración. Entonces, ¿cómo puedes decir que efectivamente hay que cambiar el modelo cuando tu partido fue el que dijo voy a penalizar la energía propia? Vamos, ten en cuenta que había... pero no hay nada más antipatriota que poner un impuesto contra tu propio Lo que es antipatriota es dejar las arcas del Estado en el que el mes siguiente no cobrarán ni los médicos, ni los bomberos, ni los miremos los cajones de las comunidades autónomas cuando llegó Zapatero, claro, eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces, con independencia de eso, yo creo que el plan energético no puede tener solo ideología, tiene que tener también realidad. Todos queremos reducir la contaminación, todos creemos en que hay que incidir en eliminar o reducir el impacto que está provocando el cambio climático. Vale, de acuerdo, pero vamos a ser posibilistas. O sea, no vamos a de repente decir que dejamos de producir, que dejamos de utilizar el diésel, cuando sabemos que hay motores de diésel ahora mismo que contaminan muchísimo menos que muchos de las baterías de los coches eléctricos. Porque esto es así. Entonces, tú tienes una compañera en el Congreso de los Diputados, que además viste, tú más elegante, por supuesto, pero del mismo color, así como tú, que ha dado todas las soluciones, es ministra, es vicepresidenta, que todo esto se hace preparando a los jóvenes para ser pastores. Y bueno, algo sí que se necesita, porque en mi tierra ya hasta el lechazo viene de otro sitio.
Bueno, realmente aquí producir va a costar un 50% más la factura de la energía para poder tener agua, y las viñas sin agua mal les va. Claro, pero es lo No, que decimos, lo que decía o sea, Cristiano, que al final afecta a la no solamente competencia, la a la factura de tu luz, sino es que si nos vamos al turismo, que es nuestra gran baza, pues es que hasta las cañas acabarán costando más irremediablemente, porque claro, si el propio dueño del bar tiene que pagar más factura de la luz, irremediablemente lo tendrá que compensar. Entonces, a lo mejor si se lo explicamos así a algunos españoles, oiga, le va a subir el precio de la caña, y igual eso ya sí que nos provoca la revolución de las calles que merecemos, es decir, tóqueme cualquier cosa, pero no la cerveza, ¿no? El autobús. Pues hay que tenerlo así de claro, es decir, que no es, ay, me suben, es que no solamente me suben la factura de la luz que yo consumo, sino me están subiendo la factura de todo mi consumo pero generalizado. Y en ¿os una época acordáis cuando complicada. subió un céntimo la gasolina, los números que se montaban? Oye, aparte de Las colas en las gasolineras para llenar. colas en las gasolineras, llevamos subidas exponenciales, y tienes razón, ¿no? Que de repente... No, y estamos en una época Nos hemos tremendamente compleja. acostumbrado. Nos O sea, acostumbramos, porque hay sí. una inyección económica ahora mismo de la Unión Europea espectacular, hay un peligro de caer en una inflación impresionante en los próximos años, y estamos viendo una subida de la luz en un salir espectacular, igual de mal. en un momento que ahora mismo pues no toca. Pero en vez de acuerdos, porque en vez de presentar un plan de la España 2050 pactados con la oposición, lo que tenemos es políticos en el gobierno que se están acostumbrados a la propaganda pura y dura, a la tomadura de pelo. Hoy te anuncio esto porque creo que queda bonito, y mañana te digo lo contrario y hago un escenario también bonito, a ver si te lo crees. Entonces, al final no hay reformas de calado, pagan los ciudadanos, pagan los De hecho, autónomos, en el pagan... plan la política de verdad. En el plan ese 2050, por ejemplo, no hay nada de esto. Es decir, no hay nada de estos problemas reales. Que puestos a hablar de Claro. la España de dentro de 30 años, Que quizás menos. sería lo más indicado, Claro, hablar de porque cuál debe ser nuestro modelo Igual es una energético. España apagada y vaciada. En fin, pero El no, modelo aquí en absoluto, no tenemos nada de planificación. Aquí funcionamos solamente con golpes de imagen. Y para eso en Moncloa tienen a su gurú, a Iván Redondo. ¿Saben cuál es su última ocurrencia? Dicen que está planificando ya la vacunación televisada de Pedro Sánchez. Una pausa y les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida?
Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido tiempos en los que nos hemos visto confinados en nuestros domicilios y en los que se nos acumulaba todo tipo de obligaciones, que si el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en esta situación afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes pedirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. El gurú de la imagen de Pedro Sánchez, el ideólogo Iván Redondo, está preparando una nueva superproducción mediática, la vacunación televisada del presidente del gobierno. A diferencia del rey Felipe, que optó por la discreción y prefirió no citar a los medios de comunicación en su cita en el Withing Center, Iván Redondo pretende que la inyección a Sánchez se convierta en todo un espectáculo de propaganda. Se trata del nuevo golpe de efecto diseñado por Redondo, un personaje que a nadie resulta indiferente. Es el cerebro de las ideas de Moncloa, que pone siempre al servicio de la imagen del presidente. Como decimos, un personaje que despierta un gran interés. Esto ha quedado demostrado ante el éxito de ventas de este libro. Iván Redondo, el manipulador de emociones, un trabajo de investigación del periodista Graciano Palomo, publicado por La Esfera de los Libros y que va ya por su segunda edición. Don Graciano, está claro que despierta interés la figura de este Sí, bueno, Iván Redondo. Yo mismo estoy un poco, sinceramente lo digo, asombrado, porque cuando me planteé este tema fue a raíz de que tuve un documento donde que cobró de los papeles de Bárcenas 130.000 euros más que Mariano Rajoy, y lo demuestro. M. Rajoy, ¿quieres decir? Sí, ponía Mariano Rajoy. No insinúes cosas que nunca sabremos. Y resulta que bueno, eso, y cuando empecé, porque claro, yo lo conocía, de hecho, como 6 o 7 días después de tomar posesión
de su gran despacho, que había sido de Alfonso Guerra, por cierto, me llamó y me invitó a un café y me deslumbró con la profundidad de su pensamiento. Y mi sorpresa fue cuando empecé a comprobar que había creado un Consejo de Ministros paralelo y que sin cambiar una coma de la Constitución había hecho un cambio abrupto en la historia del poder gubernamental en España en democracia. Y después me enteré con cosas y, por ejemplo, un hecho relevante que demuestra su poder fue cuando CaixaBank, el señor Fainé, se zambulle a la Bankia de Goir y Golsarri, y quien estuvo en la negociación no fue la ministra Calviño, por el gobierno. Fue Iván Redondo. El jesuita Carlistón estuvo. Y de hecho, cuando ya se había deglutido a la Bankia, se enteran 3 personas. Vamos, además del presidente, la ministra Calviño a toro pasado. El resto del Consejo de Ministros se entera por un comunicado de que salía realmente en la prensa. Hasta tal punto que en esa figura de primer ministro en ejercicio y jefe de Estado bis, que copia, porque es un gran copiador, un gran plagiario, doy ejemplos a raudales. Si me da tiempo, luego describo alguno. Resulta que él consigue laminar a todo lo que había sido la inteligencia de Alfredo Pérez Rubalcaba y quedarse como único interlocutor, hasta tal punto que entra en colisión pronto con la vicepresidenta Calvo, que el otro día, lo voy a decir todo, porque sabe usted que yo ya estoy en una edad desinhibida. Cuente. Una edad desinhibida. El propio Redondo le hace una confesión del cambio de gobierno inminente a un famoso periodista que tiene aquí una coronilla de cojones, vamos, y que fue muy famoso por un vídeo. Y lo entenderán rápidamente. Entonces le dijo que iba a haber un cambio y que iba a ser él optaba a la vicepresidencia y tal y cual. Se organizó naturalmente el periodista lo puso en Twitter, se organizó y organizó un follón porque la vicepresidenta de Cabra es de armas tomar. Es de armas tomar. Mi sorpresa, sinceramente, y con una cierta excepción, porque yo he hecho que dimitieran algunos a lo largo de mi ya vasta carrera, algunos dirigentes políticos cuando en mis medios, pero yo pensaba que después de publicar ese documento que he publicado y que el periódico El Mundo, en este momento el periódico de referencia en la vida española, publicara ese domingo en portada a 4 columnas el documento que demuestra que cobró de Bárcenas, yo pensaba que iba a ser tumbativo. Y no. Pues no ha sido tumbativo. Ahí sigue. Por ahora. Por ahora. Ahí sigue y vaya usted a saber si acaba convirtiéndose en vicepresidente en esa remodelación del gobierno. Yo creo que ministro de la presidencia seguro. Por mucho que le haya molestado a Carmen Calvo. Por cierto, ¿usted se cree que seguramente estará planificando eso de la vacunación televisada? No solamente eso, mire, le voy a dar algunas cosas porque eso sí, porque eso es lo que hace. Él tiene una enorme ventaja. ¿Y por qué tiene ese acceso al presidente? Pues por mucha sencilla razón. Cuando él lo coge, había sido tirado por la ventana por los varones del PSOE. Y poco tiempo después, que se ofrece gratis a dirigir la campaña, él venía de trabajar para el Partido Popular, con candidatos menores, porque nunca Jorge Moragas, que era el jefe todopoderoso del gabinete de tal, no quería que entrara, él quería entrar a formar parte del equipo de Rajoy en el 2011, pero Jorge Moragas entendió que el perfil del personaje no venía bien a una imagen de centro-derecha, porque él venía de hacer una campaña ultraderechista y xenófoba con Albiol. No es que Albiol sea ultraderechista y fenómeno, es que él hizo una campaña ultraderechista y xenófoba, porque sus fuentes en los que bebe son Karl Rove y Roger Stone, que son los gurús de la ultraderecha norteamericana. El último que han tenido ha sido el presidente Trump, y ahí trabajaron con Nixon. ¿Y cuál es la esencia metodológica del Spin Doctor? Destruir al adversario. Y eso se lo pueden preguntar. Tenemos emisora de tele en Extremadura. Es para dirigirme al señor Fernández Vara. Diríjase. Señor Fernández Vara, don Guillermo, sabe que yo le aprecio mucho como médico forense y no tanto como dirigente político, pero no me deje por mal. Cuente un día, venga aquí y cuente cómo el señor Redondo, cuando trabajó para Monago,
le abrió 11 cuentas fake para llamarle a usted putero y borracho. Ese tipo de cosas hace Iván Redondo, ¿eh? Sí. Pues ya lo saben, si quieren conocer más acerca de este enigmático personaje, Iván Redondo, el manipulador de emociones, gran éxito editorial de Graciano Palomo en la esfera de los libros, vaya por su segunda edición y pronto por la tercera porque se va a agotar, o sea que corran a comprar este fantástico libro. La verdad es que a Iván Redondo no todas las cosas que se le ocurren le salen bien. ¿Qué tal si hablamos del famoso paseillo de 29 segundos de Pedro Sánchez trotando al lado de Joe Biden? Un paseillo que sigue generando reacciones de todo tipo. Ayer, por ejemplo, fue motivo de chanza por parte de la oposición en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pero lo grave, al margen de las bromas, es que pone de manifiesto la irrelevancia del Gobierno de Sánchez en el panorama internacional. Tal fue el ridículo generado por el paseillo que la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, pretendió vendernos que la conversación entre ambos en realidad se había producido antes, cuando todos los líderes estuvieron durante 30 minutos sin cámaras. Pero la verdad es que por mucho que lo diga la ministra, no hay ninguna prueba de que eso sea cierto. Durante 30 minutos estuvieron ellos solos, fuera de las cámaras, por cierto, antes de hacerse la foto de familia, donde departieron entre ellos, donde el presidente del Gobierno y el presidente de los Estados Unidos tuvieron ocasión de departir. Menudo papelón, Cristiano. Sí, la verdad es que Sánchez lleva una muy mala racha en comunicación y como ha confiado... Pues Iván Redondo es el spin doctor ahí detrás. Es que ha confiado en poner la comunicación como pilar fundamental y dejar a un lado la política. Y entonces al final a los que queremos dignificar la política y nos gusta la política, pues lo vemos como una aberración. Cuando decía que aquí en este país había 900 muertos al día y no llamaba al jefe de la oposición, no hablaba qué medidas iba a poner sobre la mesa para sacar a España adelante, ya veíamos que la comunicación lo era todo y la política había dado un paso atrás. Y aquí estamos viendo un fallo de comunicación espectacular, porque crearon una expectativa tan grande en torno al encuentro, porque si lo hubieran manejado de otra manera, igual hasta el paseillo de 29 segundos podría haberse vendido bien como Biden hablando con Sánchez, si no hubiésemos estado esperando un gran encuentro, una cumbre, ¿no?, como decían algunos medios de comunicación, internacional. Y aquí... yo no sé si Iván Redondo está ya superado por la situación, al final es cuando se le cae la careta a Sánchez del personaje que le han construido, porque cuando sale a dar explicaciones de todo lo que habló con Biden, la mayoría de los españoles nos estábamos riendo del ridículo tan impresionante que estaba haciendo nuestro presidente, porque ves el paseo y ves la cantidad de temas que trataron, dices, es imposible. Pero si tardó más en explicar lo que habían tratado que el rato que estuvo con él. Para dejarles a los colegas de la mesa, para añadir, no voy a... Mira... No creas que está fallando tanto. Lo que pasa es que, claro, tiene un jefe que es... No está fallando, te voy a decir, porque de pagar 6.3 millones de dólares al lobby de Kamala Harris para que se produzca el paseillo, no lo ha dado ni Dios. Paseillo caro, ¿eh? Y después, salió el paseillo. Nada menos que la jefa de la diplomacia española, decir que se ha producido una broma. Si hubiera, alguien en su sano juicio puede pensar que si departen no hubieran colgado en Twitter una foto conociéndoles. Y tercero, fíjate si es listo, el redondelo, el jesuita Carlistón, fíjate si es listo. Vende, como diría el clásico, de puta madre, con toda la brunete mediática gubernamental, vende que la OTAN, Biden, Merkel, todos estos, le han dado la cumbre en España en el 2021. Se pactó con Rajoy para el cuando 2019. Ya se había pactado con Rajoy en el 2019. Eso lo sabemos la gente. Don Cristiano, ¿usted lo ha visto eso en algún lado? El tema es que lo de la cumbre de la OTAN ha quedado en ridículo por este programa, lo hemos contado. O sea que se pactó con el gobierno de Mariano Rajoy para 2019, se postergó a causa de la pandemia y ahora se retoma ese calendario para el 2022. Pero el problema es que ha quedado eclipsada por el ridículo de Sánchez. La cumbre de la OTAN, los españoles al final nos hemos quedado por el ridículo de Sánchez. Es muy importante, estamos todos de acuerdo. Pero queda eclipsado por la expectativa que han creado en torno a la cumbre España-Estados Unidos, que quedó en 29 segundos. Así es. Tienes razón, Cristiano, que dice algo. Si no nos hubieran dicho nada, pues sale el vídeo y dice, mira que ven, oye, pues se han encontrado y tiene el detalle de Biden charlar un rato con Pedro Sánchez. Y ya lo dice. Pues mira, he cogido con un Oye, momento en el pasillo y me ha dicho no sé qué. Y hubiera sido 1000 veces Fantástico. mejor. Chapó, oye, pues mira, qué bien, hemos conseguido que nuestro presidente al menos charle. Y yo estaría casi encantado porque, bueno, podría haber sido un pequeño avance en nuestras relaciones internacionales que maltrechas están. Pero cuando haces el anuncio que haces a bombo y platillo y sobre todo luego la excusa posterior es que tenemos que creernos
oye, que ojalá sí, pero claro, pensar que la sociedad tiene que creerse que hubo antes una reunión, pues claro, si vemos los 29 segundos, tampoco parece que Biden estuviera encantado por esos 30 Muy minutos entusiasmado, anteriores. parece que se pregunta, Claro, ¿quién entonces, es este pesado que se me ha puesto al que lado? oye, que ojalá, es verdad, mira, es verdad, esto es positivo, la prensa internacional lo ha vendido mejor que nosotros, o sea, quiero decir que ha contado las cosas mejor, probablemente porque no estaban informados de que aquello iba a ser una cumbre bilateral. Entonces, afortunadamente, de España para afuera ha salido un encuentro positivo entre Biden y Pedro Sánchez, así que menos mal que los medios de fuera, pero claro, los de dentro no... Menos mal que han Pero, pecado. bueno, algo, de verdad, créeme, Graciano, No ha salido luego te pasa, Pero incluso la versión del país... Será la en- marroquí. Incluso la versión del país en inglés era 1000 veces más digna que la versión Ah, del país bueno, en español. claro, ¿Por en qué? inglés. ¿Por qué? Uno, por la previsión, por la generación de expectativas, y segundo, porque los propios periodistas se quedaron estafados diciendo, oiga, esto es una vergüenza. Ahora, traducir fiasco. Ahora, son tal para cual, es decir, Pedro Sánchez y Iván Redondo Eso son es, tal para cual. en eso es verdad. Porque es uno que es capaz de construir sobre la nada y otro que aporta la nada suficiente para construir sobre ella. Entonces, se complementan de una perfecta maravillosa. Por lo tanto, ¿cuáles son los pequeños riesgos? Estos, en los que de repente la máscara construida flaquea un poco, pero esa es la única, es decir, es el único poro por el que podemos ver al verdadero Pedro Sánchez, porque el resto es tan moldeable que Iván Redondo puede construir. Es más, puede construir, que yo dudo, si tú crees, dudo que, que quiera un ministerio, porque es de facto el vicepresidente, es decir, ya tiene esas cargas, ya tiene esas responsabilidades, ya manda. ¿Para qué va a tener que comer, digamos, el coste de públicamente Pues ser por el una, responsable? te voy a contestar, por Si una, es por sencilla, ego, guay. por una sencilla razón, porque empieza a estar ya como loco por largarse, montar un gran despacho en Miami y Nueva York. Pues entonces- y para eso es mejor ser ministro. Pues entonces que tenga cuidado Pedro Sánchez, para ser porque- ministro. No, si yo sostengo en estos días que me entrevistan y tal, Pedro Sánchez duraría menos que el paseillo con Biden si este se va. Porque todo el andamiaje Claro, de poder sí, se sí. asienta sobre él. Exacto. Se levanta a las 5 de la Por eso mañana y digo. mientras el otro está con los croissants y dando vueltas por la Moncloa con el futín, este a las 5 de la mañana con el equipo, 200 tíos que tiene. Sí, sí, y por tal. eso digo que Y ¿para quería qué quiere- contar una cosa. ¿para qué quiere un ministerio? De lo Si tiene un gobierno destruir entero. al adversario, que es de la ultraderecha norteamericana. Mi libro, cuento que con la obsesión que le transmite su comandante en jefe por Ayuso, llega a tal extremo, endiosado como estaba después de lo de Illa, que crea un equipo de periodistas, algunos colegas míos, Bueno, es que no se manda. prestan a la destrucción de Ayuso. Y llega a tal extremo que dos de ellos, Con un éxito asombroso, por eso. Salió redondo. avergonzados ante la obscenidad de la operación borracha, que es el novio, sexo, no sé qué, pum, pum, van a contárselo a Ayuso. Triunfó. Es vergonzosa la campaña que le hicieron a Ayuso. Sí, no, pues sabemos lo que es Iván Redondo desde el principio, pero también hay que dejarle, ¿eh? Quiero decir, Iván Redondo no es nada si no tiene un político que le dice, Que le- haz. Que le permite Que le utilizar deja, esas que malas le consiente. artes. Y han sido por Ese todos los juego lados. sucio. Es decir, que desgraciadamente hay políticos, como dice Cristiano, que hay algunos que tratan, como Cristiano, de dignificar y otros que dicen, oiga, yo quiero ganar. Y el señor Iván Redondo, pues si tú quieres ganar a costa de lo que sea, pues es un genio, porque efectivamente si tú no tienes ninguna cortapisa moral, técnica o ética, pues efectivamente puedes construir cualquier tipo de monstruo. Y si mezclas un poquito de paranoia ultraderechista con un poquito de populismo y con un poquito de me da igual todo y soy capaz de pactar a cualquier banda y tienes un político, ojo, que no es fácil, ¿eh? Encontrar un político que por las mañanas diga que no dormiría en un gobierno con Pablo Iglesias y por la tarde lo haga, no, o sea, afortunadamente no hay muchos. O sea, que Pedro pero nos ha Sánchez... tocado. Claro, bueno, nos ha tocado y le han votado y ha ganado muchas Sí, sí, veces. sí, por eso. Y ojo, que el Partido Popular no ha presentado nada lo suficientemente mejor como para que gane a Pedro Sánchez. Por lo tanto, también el Partido Popular debería pensar, como en Madrid el Partido Socialista, pues el Partido Popular también piensa, que se nos está ganando Pedro Sánchez. O sea, que los españoles creen que lo mejor para este país es Pedro Sánchez. Bueno, Bueno, pues a Bueno, lo mejor. por ahora. Bueno, pues ya van unas cuantas ganadas, ¿eh? Ahora no parece que Bueno, las cosas... tiene, vayan por- tiene menos escaños de los que ha tenido el Partido Socialista en su vida. Lo que pasa es que suma con todo lo que... Vamos a ver, sumando Se todo llama, lo que ha sumado Sánchez, como dices toda la tú, vida cualquiera podría haber gobernado siempre. Como has dicho tú O sea, así, antes, ¿no? hay Esto que es ser así, posibilista. Hay que ser posibilista, hay que y, viene para y adelante. es un presidente posibilista Yo- y saca el máximo de lo mínimo. Yo, fíjate, creo que hay una cosa que nos estamos olvidando y para mí es la más importante, y es que la comunicación ha dejado atrás la política, y la política es la que hace que nos dediquemos a resolver los problemas de la gente.
Y con la cantidad de problemas que tiene España y que tiene la gente en estos momentos, lo que no podemos es tener un gobierno que piensa exclusivamente en el oportunismo, que piensa exclusivamente en la imagen, en la foto y Pero en... ¿cuántas horas vamos a estar hablando de la vacuna de Pedro Sánchez? Sí, ese es el problema, que Ya al lo final... estoy viendo. Pues además, hará como los primeros ministros, cachas, que se abrirá la camisa un poco, hombre, ya que tiene... haciendo pesas, se ¿no? quitará la camisa por aquí, bueno, Para ya- enseñar pero- músculo. Claro, ¿no? para enseñar los músculos. Me preguntaba claro. Graciano Hablaremos si cree mucho que de eso, le vamos claro. a ver en la cola 1 hora haciendo cola ahí en... No, hombre, nos para pasarán los ponerse, instantes o sea, finales de la Como- cumbre bilateral como con la vimos al enfermera. rey, esperar su turno. El Claro, problema claro, es que pero esto... él tendrá que estar ahí en la puerta del hospital. Oye, Sí, mucha 3 gente aquí horas. en Madrid No, tiene pero que esperar a ahí que le tiene un toque. problema, ahí tiene un problema, que es que sabe que no puede pisar la calle porque le lleva muy mal Porque los le abuchean. No, pero hay que reconocer, va muy rápida la vacunación, tampoco va a esperar tanto. Sí, bueno, la buena gestión de la sanidad madrileña hace Barra. que a uno le citan, Barra, llega, pum, no hace espera, le pinchan y se va. Va a tener Pero que esperar 15 minutos con un A mí resto de lo que gente. me realmente me, no sé, lo que realmente me llama de esto, habiendo estudiado el personaje y tal y cual, por cierto que intentó parar el libro con Antonio Fernández Galeano, entonces Pero presidente. no lo consiguió porque No lo don consiguió. Antonio mantuvo Mantuvo firmemente don lo que Antonio tenía que Fernández mantener. Galeano, más conocido por el cardenal, hizo honor a su sobrenombre. Y intentó pararlo y tal, ahora manda a algún geógrafo al que le da cuentas de empresas públicas o parapúblicas, con chorradas. Bueno. Y ahora su gran objetivo es liquidar a Paco Rosell como director del Mundo, porque es el periódico que se ha enfrentado abiertamente y con gran éxito al poder, ¿no? Bueno, entonces, el problema de este Spin Doctor, el otro día me contaba Nacho Varela, que fue uno de los grandes del equipo de Rubalcaba, que se había encontrado con él y le había dicho, hombre, tal, ¿cómo estás? Y a todos estos, a Nacho Varela, a Álvaro Pombo, a César Calderón, que fueron los que eran un núcleo de un equipo muy poderoso de inteligencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, a todos los liquidó, a todos. Curioso, porque César Calderón llevó la campaña de Fernández Vara en Andalucía, en Extremadura, y a Pachi López en el País Vasco, y Iván llevó a Basagoiti y a Monago. Entonces, bueno, el hecho es que se encuentran y dicen, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pum, 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 pum. Y yo, hombre, Iván, ya veo que está mata. Dice, no, sí, estáis equivocados. Mi gran obsesión es hacer presidente del gobierno a un candidato de la derecha. Lo cuento ahí. Pues sí, pero todavía tiene carrera por delante, aún puede intentarlo. Pues tiene 40 años, ¿eh? Sí, puede O intentarlo. sea, que es un tío súper tal y cual. Pero por ir a lo Que que... ofrezca sus servicios a Santiago Abascal. Bueno, el otro día ahí hubo en la comisión, que a los que nos parezcan disonios se lo recomiendo, su comparecencia en la Comisión de Seguridad Nacional fue muy interesante, porque a los críticos, algunos nos llamaba viejos y a otros les decía, espérame en la calle que te voy a investigar. Por ejemplo, al del PP le dijo, te voy a investigar. Pero así con todos sus santos bemoles, vamos. Sí, sí. Entonces, bueno, hay aspectos muy interesantes. Por ejemplo, eso que hablabais ahora de la vacuna, él hizo una puesta en escena hace 2 meses de las armas de destrucción de ETA, presuntamente de ETA, porque un juez dijo, no son de ETA, se han reunido para hacer Había espectáculo. armas de caza y cosas por el Eran estilo cosas de también. caza, de cazadores y tal. Y entonces hizo todas las cámaras de televisión, toda la cosa esta, etcétera, etcétera. Pero las cámaras de televisión le interesan mucho. Salvo a este programa que no llama nunca, pero hay otro donde yo voy por las mañanas, de gran audiencia, donde yo veo que la llama a la conductora. Con eso ya os digo por dónde van los tiros. Pero bueno, el hecho es que organiza en el cuartel de la Guardia Civil y joder, o sea, primero no eran de caza y cosas de esas, pero lo segundo es que como se publicó que yo estaba escribiendo esta historia, pues ahora te llega, ahora todo el mundo te conecta contigo y tal, y me dice, oiga, señor Palomo, mire, entre en internet y ponga Hugo Chávez, Caracas, destrucción de armas. Pongo en internet, y era lo que había hecho justamente Hugo Chávez en el 2014. Y, Con una pisonadora también. y otro me llama del País Vasco y él había puesto de moda con Basagoiti la política pop. Es decir, vosotros sois un partido muy viejo, tal, la política pop de Basagoiti. Bueno, se pegó una bofetada mayúscula, pero la política pop y
otro me llama y me dice, oiga, señor Palomo, entre en internet y ponga política pop Bill Richardson. Pongo política pop Bill Richardson, senador por Nuevo México, y era clavado. Bueno, es que está todo inventado, Graciano. Es la capacidad de adaptar. Desde los griegos ya no hay... Lo que tiene capacidad es para hacer eso al mismo tiempo que está acercando todos los viernes 5 presos de ETA al País Vasco y al mismo tiempo en que se saca una foto en el Zulo donde estuvo Ortega Lara el mismo viernes o el jueves antes de que acerque a quien pergeñó todo el secuestro, ¿no? Hombre, yo creo que hay que tener un poco de dignidad. Por eso a lo mejor no encuentra otro político, esperemos que no, al que intentar subir. Estábamos hablando del paseillo que decíais y decía que a mí me preocupaba eso, que nos hemos olvidado de lo que eso afecta a las personas. O sea, el dineral que se han gastado, la mentira, la parafernalia, todo esto al final lo que hace es denostar a España, poner en una situación muy complicada a todos los empresarios que quieren exportar, a los que necesitan que las fronteras estén abiertas, a los que necesitan prestigio para que sus productos estén en primera línea. O sea, todo esto realmente al gobierno debiera afectarle en tanto que debiera preocuparse por la vida de los ciudadanos. Lo lamentable es que mientras él trata de pagar su vanidad haciéndose una foto por intereses personales, lo que viene a demostrar este paseillo es la irrelevancia en el mercado internacional del gobierno de España. En un momento en el que diplomáticamente necesitaríamos tener fuerza, y ha quedado demostrado en nuestra relación con Marruecos y con el asalto a Ceuta. Pero la irrelevancia española se lleva trabajando desde hace mucho tiempo, es decir, nosotros, cuarta economía de la Unión Europea. Desde que Zapatero llegó al gobierno, empezó la decadencia del panorama internacional para España. Nosotros tendríamos, por ejemplo, que tener un peso mucho más grande en Europa del que tenemos realmente. Somos la cuarta economía, deberíamos ser la puerta de Europa para toda Latinoamérica, deberíamos tener una política de estrategia, pero por ejemplo no nos beneficia nada estar de buenas con Venezuela, o sea, no nos beneficia nada ese tipo de política que no abre al mundo España. Entonces, si estamos defendiendo al señor Maduro, estamos yendo en contra de todos nuestros aliados internacionales. Entonces, el peso de España en Europa se tiene que trabajar. El mandar a viejas glorias al Europarlamento no ha ayudado en el pasado. Esa estrategia de mandar personas allí a jubilarse, a cobrar, en vez de a pelear por poner España en el marco político, nos ha pasado factura dentro de la Unión, porque mandábamos allí a los elefantes, como un cementerio de elefantes, a las grandes glorias de los partidos. Esto ha ido cambiando en los últimos años, pero tiene que cambiarse más. Tenemos que pelear en el Parlamento Europeo, coordinado con el Parlamento Español, para que España tenga su peso dentro de la Unión, porque si no, no nos van a tomar en serio. Bueno, entonces eso nos ha hecho bien. No olvides, Cristiano, que el gobierno socialista ha hecho méritos para no llevarse bien con Estados Unidos. Desde un Zapatero que no se levanta al paso de la bandera, a la retirada de tropas de Irak cuando ya es presidente, a la retirada de tropas de Karmachakón de Kosovo sin avisar a los aliados, a la retirada de la fragata Méndez Núñez, que era la escolta del Abraham Lincoln por el conflicto en el estrecho de Hormuz, a una serie de cosas que está olvidado ya. En Estados Unidos dicen, ya están los socialistas españoles. El problema ahora es que en el mundo libre no se llevan gobiernos comunistas. Dejémonos de historias. Y este señor, que es del ala moderada, bueno, es un señor ya, el señor Biden, pero tiene todos los días le manda a la estación en Madrid los informes de esta gente. Es que es así. O sea, estaba con Obama, además, ¿no? Yo no digo que no sea legítimo, legal y que están en su derecho, pero es que no se lleva por el mundo. O sea, hombre, comunista tampoco. Que no, no te engañes. En Estados Unidos, eso es así, pero sobre todo es con el chavismo, con Venezuela, con Irán. Sí, entonces, pero que no somos ni comunistas, quiero decir, que no somos son comunistas. Nada. Joder, este gobierno no es comunista. Bueno, no son comunistas, pues entonces ¿qué son? Hombre, el comunismo, no sé si es bueno o malo, pero es serio. El rescate a Plus Ultra, por ejemplo, internacionalmente no se entiende por ningún lado, por ejemplo. Bueno, pero internacionalmente ni nacionalmente. En Europa no los de Plus Ultra los tienen salvando. Son socialistas del siglo XXI. Están en esa órbita de Irán y tal. Y estos, ya viste la cara que le ponía. Oye, y no quiero terminar del Spin Doctor contando una cosa. Era toda su obsesión por coadyuvar, llevar a la presidencia del gobierno a un primer ministro del centro derecha, del Partido Popular, que a través de un periodista que es trotskista en esencia, Javier Negre, es trotskista, o sea, tiene ahí
Es decir, este está en... Normal que te parezca el gobierno comunista, claro, porque es que estás en unos parámetros... No ves que estoy de coña. O sea, ya sabe usted que la ironía se entiende mal en televisión. Consigue... Así cualquiera. Consigue, como Moragas, no quería ni oír hablar de ellos, consigue, a través de la cierta amistad que tenía Javier Negre con Pablo Casado, vicesecretario general de comunicación, pero era un chico que no mandaba nada. Oye, Pablo recibe a este que es un genio de la naturaleza inanimada y todas esas cosas. Bueno, que venga, pues, venid. Y lo recibe. Lo recibe. Por eso que cuando aparece en mi libro el documento de que ha cobrado 207.098 euros de Bárcenas en un trabajo que no está acreditado, Casado me llama a mí y me dice, oye, tío, pero este papel, digo, este papel es irrefutable. ¿Cómo se quedan? Pues... ¿Subsistiría este Spin Doctor en la Casa Blanca? ¿Subsistiría en la cancillería alemana? ¿Subsistiría en Borgen, en Dinamarca? Pues igual, sí. ¿Hubiera subsistido en el PP? A ver, por Yo favor. creo que solo subsistiría en Venezuela. O sea, no. No, hombre, no. Para lo joven que eres, estás ya perdido. No, Dios, es capaz de adaptarse bastante. Don Graciano, ¿hubiera subsistido en el PP? En el PP... Si le sacan ahora ese papel... Bueno, ahí publico de nuevo una carta, y perdonad un poco la tal, como cuando pierde las elecciones en el 2015, Comonago manda un artículo en el que se mimetiza con el PP, nosotros, los del PP, que hemos hecho historia en Extremadura. Pero es que lo mismo hizo en Aragón, que también perdió, con Gustavo Alcalde. Es decir, que es que eso es lo que realmente me llama la atención. Y hay un hálito de venganza contra el PP, específicamente contra Casado, a pesar de que lo recibieran. Ahí se nota un hálito de venganza. Y ha preparado varias campañas de liquidación. Y de hecho, apoyando a Santiago Abascal. Como lo visteis, a Santiago Abascal en pleno parlamentario. Claro, yo no sé si al tío de mi pueblo que me está viendo... Es una estrategia de comunicación normal, cuanto más alas de Joder, a ti todo te parece normal, hombre, pero Graciano, es obvio que si estás en una campaña electoral, ¿quién hace más daño al Partido Popular? ¿Quién es más fácil? Vox. Pues hombre, achíchale un poco a Vox para que le quite votos. Bueno, pues nada, démosle una medallita. Matemática, no menos, y con el sueldo que recibe está bien. Don Graciano, queda para mucho el personaje. Queda para mucho el personaje de Iván Redondo. Graciano Palomo, muchas gracias por habernos acompañado. Ah, ¿ya nos echas? Ya les he hecho, sí señor, ya se nos acabó el tiempo. Don Cristiano Brown, gracias por habernos acompañado. Buenas noches, gracias. Muchas gracias Alberto Sotillos por haber estado con nosotros. Muchas gracias Milagros Marcos por acompañarnos. Nos vamos ya, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche un tipo genial, una comedia protagonizada por Mark Lancaster que nos narra las peripecias de Mac, un ingeniero de una central petrolífera que es enviado a las costas de Escocia con intención de comprar un montón de terrenos para construir una refinería. Todos los del pequeño pueblo ven la oportunidad de hacerse ricos, pero el viejo Ben, que es propietario de una playa, dice que no quiere vender. Mac se las verá y se las deseará con los pueblerinos hasta que vaya cogiéndole simpatía. En fin, que disfruten ustedes de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167.